Estamos arrancando esta emisión de Cara a Cara a través del 91.5 de FM, iniciando semana a semana de la FIL, donde hemos tenido presencia a partir del sábado. Ahí estaremos para ti con todo, pues sí, prácticamente toda la programación de Zona 3, solamente 6 de la mañana y Cara a Cara no, pero de ahí en más, toda la programación la podrás ver ahí en la FIL. Por este día vamos a estar platicando aquí con Carlos Villaseñor, presidente de la Coparmex Jalisco, con temas muy importantes como es el factible aumento al salario para el 2020 y cómo cierran las empresas este año. También estará Paulina Contreras, analista financiera y académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que nos hablará cuáles fueron los motivos, causas o razones por las que el dólar ha subido de precio. ¿Tendrá que ver la variante COVID? Y finalmente, Carlos Alonso Reynoso, doctor en salud pública y epidemiólogo, nos estará hablando de esta nueva variante, la de Omicron para COVID-19. ¿Cuáles son los cuidados que tendremos que tomar? Signos y síntomas, porque hay variantes. 9:07. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Escucha Cara a Cara. Gracias por preferirnos en el cuadrante a través del 91.5 de FM y también la invitación a que te quedes con nosotros y nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Solamente tienes que escribir Zona 3 Noticias y ya estaremos conectados directamente tú y nosotros. Gracias por acompañarnos y lo comentamos al inicio, que nos acompañe. Me da mucho gusto recibir aquí en esta cabina a Carlos Villaseñor, presidente de la Coparmex Jalisco. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchísimas gracias, Laura. Con el gusto de saludarte, agradecido por la invitación y con el gusto de saludar a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. No, pues al contrario, y sobre todo cuando se trata de dineros que se dice por ahí que va a haber un incremento al salario mínimo. Se habla de 30 pesos diarios, se habla de un porcentaje que en unos 3 años nos llevaría a ganar 220 y tantos pesos. Es correcto. Como salario mínimo. Sí. Mira qué bonito. A ver, en el Consejo Directivo de Coparmex desde el 2016, hace 4 años, hicimos un plan a largo plazo con la intención de que se llegara a la línea del bienestar. Pero además de eso, una de las primeras cosas que se tuvieron que llevar a cabo, impulsar, es desindexar el salario mínimo, porque si recordarán era referente para las multas. Uh-huh. Entonces eso también ocasionaba, distorsionaba, y entonces a la hora de estar haciendo los incrementos se pensaba más en el tema de que estaba indexado a ciertas cosas, uh-huh, y entonces no podíamos ver lo que únicamente era el salario mínimo para todos nuestros colaboradores en las empresas. De ahí que se hizo un plan para que en el 2019 llegáramos a esa línea del bienestar, y lo hemos separado. Hay un incremento en porcentaje a los salarios, más al salario mínimo se le aplica la MIR, que es el monto integral de recuperación. Con esto tratamos de llegar a un sueldo, a un salario, que es la línea del bienestar, para que 2 personas que trabajan puedan tener los ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas e incluso de esparcimiento. Es que incluso aún con esos incrementos todavía quedamos cortos, ya que se está hablando de cubrir prácticamente necesidades básicas. Entonces con estos incrementos se estaría logrando alcanzar un mejor bienestar para las personas, ¿no? Porque bueno, creo que son pocas las empresas que pagan solamente un salario mínimo, se pagan 2, 3 en este sentido, pero sí es importante, ¿no? Sí, es importante, y considerando que la línea del bienestar más, nosotros la tenemos estimada sobre casi los 7,000 pesos, uh-huh, 6,958 pesos, y entonces la intención es que para el 2024 estemos por arriba de esa línea del bienestar familiar, y para ello pues tendremos que estar incrementando en los próximos 2022, 2023, 2024 alrededor del 20% en el salario mínimo cada año. ¿Esto depende exclusivamente de las empresas, depende de los gobiernos? ¿Cómo es que se va a poder hacer esto? Depende de todos, y históricamente
justo en el 2018, en la entrada del presidente, se logra un acuerdo tripartita, fue histórico, entre los tres nos logramos poner de acuerdo y es como hemos ido incrementando de manera más notoria los salarios mínimos para llegar a esa línea del bienestar. Necesitamos un esfuerzo de todos y creemos que con esta estrategia, al separar del salario mínimo, o sea, la inflación es para todos los salarios, más el MIR, nada más en el salario mínimo. Con esto también no ponemos en riesgo la inflación, porque si no también ahí volveríamos a perder todos. Entonces, a pesar de que este año vamos a tener una inflación superior al 7%, teníamos 20 años sin llegar a ver estas inflaciones, pero ha sido tema, pues, yo digo que todavía consecuencias del COVID, la escasez de materias primas ha hecho que la inflación sea mayor que otros años. Y es que es cierto esto que mencionas, generalmente cada inicio de año, pues todas las personas dicen, ay, pues va a venir un incremento al salario, pues sí, pero también la inflación está en crecimiento, entonces era un ajuste salarial, pero pues con la inflación no se sentía tanto el incremento. Sí, se nulificaba. Se nulificaba. ¿No? Entonces ahora por eso se pone la MIR, ¿no? Que es el monto integral de recuperación. Pues esto es muy importante que se esté considerando ya, porque precisamente la gente empieza a sentir un poco de desahogo, porque ya de repente nomás van a hacer sus compras y dicen, no, pues ya me alcanza para menos, y para menos, o dejan de consumir ciertos productos, y creo que es muy importante el tener una estabilidad económica, porque creo yo que esto también disminuiría mucho los índices de delincuencia. Claro. Además recordando que crecería nuestra economía. Así al tener es. los ciudadanos, al tener más dinero, van a salir a gastar más, ¿no? Entonces, pues nos beneficiamos todos. Nada más hay que hacerlo con cuidado para no generar una inflación de más y que nos provoque y se nos revierta. Sí, adelante. No, quería comentar que este esfuerzo que se hace desde la iniciativa privada de estar incrementando los salarios mínimos en una mayor cuantía, es que es increíble que solamente estemos por encima de Venezuela, Haití y Cuba, cuando deberíamos de estar en los primeros 5 lugares con salarios mejores pagados en toda América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son los incentivos que se dan a las empresas para que realmente cumplan con este incremento salarial? Los incentivos es que es por ley el tema del salario mínimo. Nadie puede estar ganando por abajo del salario mínimo. Sin embargo, pues es la libre oferta y demanda. Hoy hay empresas que tienen vacantes y están ofertando mejores salarios, y entonces es cuando ya se empieza a hacer una economía circular para todos, donde es oferta y demanda. Hay gente que necesita, hay empresas que necesitan y están creciendo, están generando puestos y están ofreciendo mejores salarios para tener a los mejores perfiles en sus empresas. Entonces, para enero, ¿cuál será el salario mínimo? Estamos estimando que quede entre 170 y 172 pesos el salario mínimo, más el MIR, que estamos hablando que es de entre 15.75 y 19.10 centavos, que ese es el otro monto que se agrega al salario mínimo. Pues ya suena mejor. Sí. Porque actualmente es de 141 pesos. Exactamente, 141 estaríamos hablando de un incremento del 20% aproximadamente cuando sumamos los dos montos en el salario mínimo. Y en el resto de los salarios de los tabuladores es inflación entre un 7, casi un 8%, que es como estaremos cerrando este año en la inflación. Bueno, esas son buenas noticias. Ahora también, con todo esto que ha sucedido de la pandemia y la gente está esperando ya para este próximo mes de diciembre el incremento, su aguinaldo. Sí, ya hay empresas que incluso hicieron algunos adelantos con el motivo del Buen Fin para que pudieran hacer algunas compras. Y con un poquito más de anticipación, pero recordemos que el año pasado el 98% de las empresas cumplieron y estamos esperando que este año el 100% de las empresas puedan cumplir con esta obligación. Bueno, si te parece hacemos una pausa y regresamos para seguir platicando de estos temas tan importantes de nuestra economía.
Son las 9:15, estamos platicando con Carlos Villaseñor, presidente de la Coparmex Jalisco, aquí en Cara a Cara. Regresamos. Cara a Cara, la entrevista. Es buena noticia. Primero porque el año pasado el sector empresarial no aceptó el incremento que fue de alrededor del 20. Sí aprobaron y hubo consenso con el sector obrero y con el gobierno en el 19. Entonces, si ya hay una propuesta del 20 de parte del sector empresarial, lo considero bueno para empezar a discutir, a dialogar en la mesa con el sector obrero y con la... Pues ahí está la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador, el sacar adelante este salario mínimo. De hecho, fue también una de sus propuestas en sus campañas y en el inicio de su gobierno, el incremento al salario mínimo, el mejorar la calidad de vida de los mexicanos y mexicanas. Pero bueno, estábamos hablando también antes de irnos al corte del aguinaldo, la importancia de recibir el aguinaldo, cuándo lo podemos esperar, hasta cuándo es el último día que podemos esperar el aguinaldo. ¿Qué pasa si no nos dan aguinaldo? Bueno, los colaboradores de las empresas tienen las ventanas abiertas en la Secretaría del Trabajo para que vayan y se manifiesten el incumplimiento de las empresas en caso de no hacerlo. Pero como te comentaba, el año pasado, a pesar de los problemas que tuvieron, porque estuvieron algunas empresas cerradas bastante tiempo, un par de meses, y les vieron afectadas en la economía de las empresas, cumplieron con esta obligación en un 98% y el 2% lo hizo posterior. Al final, como te comento, es por ley, es una prestación de ley y estamos esperanzados en que el 100% de las empresas logren cubrir esta prestación antes del día 15 de diciembre. Eso es muy importante, estar al pendiente de esta prestación. Y ahorita durante la pausa platicamos de algo que me parece muy importante. Tú entraste a la presidencia de Coparmex en un momento muy crítico, que era cuando estábamos viviendo en pleno la pandemia. ¿Cómo fue para ti ingresar bajo estas circunstancias? Porque bueno, no es lo mismo estar en periodos normales que ante una situación que movió a todo el mundo. Sí, recuerdo perfecto que teníamos nuestra asamblea para el día 24 de marzo y el día 16 fue cuando se vino por parte del gobernador el anuncio para cerrar escuelas y empezar a tomar medidas. Entonces la pospusimos un mes más y en abril fue mi toma de compromiso a través de un video que hicimos en redes sociales sin ningún otro evento protocolario y desde ahí ponernos a trabajar en las mesas de trabajo. Entonces pues fue las mesas primero de salud, cómo podíamos contener, qué íbamos a hacer con las empresas, qué apoyos les íbamos a poder construir y generar entre gobierno, sindicatos, organismos empresariales, universidades, todos reunidos con el mismo fin. Pusimos a la persona al centro de cada una de las decisiones y aquí están los resultados, ¿no? Somos un estado que se ha ido recuperando, cerramos filas en temas de pandemia, en temas de contagios, se han logrado contener, entonces hay que seguir acatando las medidas de seguridad que se tienen, las medidas de aislamiento, de distanciamiento, el uso de eso no, que ya no nos vuelvan a confinar, porque sí sería algo otra vez para las empresas muy difícil. Y hicimos un pacto por defender el empleo. Y entonces desde ahí hemos estado trabajando en esas mesas de diálogo y todo el país nos volteaba a ver qué están haciendo en Jalisco. Pues dialogando, construyendo entre todos y aquí están los resultados, como te decía. Así es, mucho trabajo, mucho esfuerzo y no aflojar y como dices, las medidas sanitarias que hemos estado teniendo durante lo largo ya casi 2 años prácticamente que inició la pandemia en China y después se extendió al resto del mundo. Y bueno, ahora viene un momento nuevamente fuerte comercialmente hablando, ya con la Navidad, con la entrada de diciembre se va a disparar nuevamente las compras, el acudir a las tiendas y todo eso. Bueno, es ahí donde debemos reforzar nuestras medidas.
¿Ustedes como Coparmex exigen a algunas empresas o cada que empresa tiene ya la responsabilidad de asumir las medidas que se tienen que implementar, el aforo, o no va a haber en esta ocasión? ¿Cómo se va a manejar? ¿Tienes alguna información? Sí, bueno, los aforos en algunos lugares se han ido incrementando. En restaurantes ya estamos al 80-85% los aforos. En algunos eventos de espectáculos, dependiendo si es al aire libre o si son cerrados, también estamos limitados hasta 300 personas en eventos al aire libre y 150 personas en espacios cerrados. Pues ahora sí que las medidas ya están, como les decía, es la distancia, eh, el uso del cubrebocas y el uso constante de gel. Seguir con las campañas de vacunación, es importante que la gente acuda y esté al pendiente de tanto los que ya se pusieron la primera dosis, poder cerrar con su segunda dosis para que tengan la vacuna completa, y las personas que todavía, si por alguna razón no se han vacunado, que estén atentos a las diferentes fechas que se están abriendo. Hay una propuesta que no se ha concretado ni nada, pero son como rumores de pasillo, por decirlo así, de que se comenzará a solicitar el certificado de vacunación en algunos establecimientos. ¿Hay alguna información al respecto? ¿Es real? No, más bien como lo comentas, se empiezan a generar, sobre todo para espectáculos. Ahí sí se les estará pidiendo, ahora que se vivió en la Ciudad de México la Fórmula 1, para entrar a la Fórmula 1 tenías que llevar tu prueba o llevar tu comprobante de vacunación o realizarte llevar una prueba en los laboratorios aprobados por el comité organizador. Entonces, eso sí es muy probable y lo estaremos viendo para los eventos masivos como son fútbol, estadios de béisbol, de básquetbol. Pero para eventos masivos, accesos a restaurantes y todo esto. Sí, de momento no se tiene contemplado. En algunos países lo están haciendo. Es probable que de ahí salga que a lo mejor aquí se hace, pero ahorita lo único que sí es que se está llevando a cabo es para eventos masivos. Bueno, aquí nos dice Marisela Gutiérrez, dice, lloro cada vez que aumentan el salario mínimo porque se aumenta mi crédito Infonavit. Sí, está... hoy en el tema de los créditos Infonavit hubo unas reconsideraciones, están alargando los plazos y están fijando las tasas de interés justamente para evitar que no se indexen al salario. Ya no están indexados al salario mínimo. Antes los créditos eran parte de lo que comentábamos al principio. Había muchas cosas que estaban indexadas al salario mínimo, entonces conforme crecía el salario mínimo, pues crecían los pagos en el Infonavit y las multas. Ahora con esta manera de estar haciendo los aumentos, esperemos y se han tomado las medidas para que no sea así, para que los créditos sean mucho más amigables para todos los trabajadores, para todos los colaboradores de las empresas y tengan acceso a la vivienda. Que realmente sintamos ese incremento al salario mínimo. Dice Omar, muy buenos días, una pregunta. ¿Qué hay de cierto que las empresas no están obligadas a otorgar dichos aumentos en enero si están afiliadas a un sindicato, si éste no ha ratificado su contrato colectivo o ha presentado una prórroga para el mismo? Bueno, los incrementos se fijan para el 2021 y bien como lo comenta Omar, cada empresa va negociando con su sindicato los incrementos y puede ser esto en enero, febrero, marzo, dependiendo cuándo tengan ellos su fecha de contrato colectivo. Y es ahí donde se hace la negociación con los sindicatos para hacer los aumentos a las empresas. Porque dice que a él se lo comentaron, dice lo que nos han informado en la empresa que laboro. Sí, su contrato si ellos hacen sus revisiones de salario en marzo, es cuando ellos tendrán esa revisión de sus sueldos. Por acá nos dice, buenos días, lo del Infonavit, lo ideal es que un crédito hipotecario sea en pesos, así se evita la bronca de cualquier variación en el salario mínimo y aumente, no sé si mi punto de vista, bueno, es lo que comenta.
pero pues es lo que estás diciendo, ¿no? Ya se va a desindexar. Sí, está desindexado desde el salió. 2016, está desindexado, y este año en el Infonavit se hicieron ciertas modificaciones para alargar los plazos y las tasas de interés también ponerlas fijas para que no estén aumentando y los pagos sean constantes, fijos, en todo en la vida del crédito. Y además del Infonavit, ¿qué otros servicios se van a ver beneficiados? Las infracciones también, porque esas estaban en vez de salario, bueno, las cambiaron ya aún más, ¿verdad? Sí, se desindexó desde el 2016, ya no tenemos eso, que fueron de las acciones que se fueron tomando desde esas reuniones que se tuvieron en consejo para poder hablar nada más y que del salario mínimo, y que no nos hiciera el ruido el hecho de que estuviera indexado y se utilizara más para otras cosas que para lo que realmente es, ¿no? Garantizar la línea del bienestar de todos los mexicanos. ¿Qué opinas sobre el decreto presidencial de las obras públicas, en donde ya se van a omitir algunos trámites o se van a hacer mucho más rápido? Pues es un retroceso, hay opacidad completa, no es lo ideal. Lo ideal, se tendrá que ir a las Cortes para que ahí se resuelva. A todas luces es anticonstitucional el decreto que emitió el presidente de la República, porque tenemos todos el derecho a la información. Es un derecho que se tiene, tenemos que saber en qué se gasta, cómo se gasta. No es posible que, por ejemplo, Dos Bocas hayan sido los manglares, los desbarataron. Hemos visto año con año, cuando es tormentas, hay tormentas tropicales o empieza a llover, cómo se inunda. Entonces imagínense ya en operación el riesgo con lo que van a estar trabajando los trabajadores que estén laborando en la refinería, el riesgo que van a correr cuando esto se inunde. Nos dice nuevamente Marisela que los créditos Infonavit que estuvieron contratados en salarios mínimos no fueron modificados. Los nuevos sí están desindexados, pero los anteriores siguen igual. Sí, son unos ajustes que se acaban de acordar. Ahora sí, en estos días, en este mes, estuvo trabajando con el Infonavit y esperamos a que nos pasen las reglas de operación de cómo va a quedar y cómo afectará a los créditos anteriores para que también se vean beneficiados. Perfecto, entonces para concluir, el salario mínimo tendrá un incremento y pasará de 141 a 172 pesos. Aproximadamente, pero puede ser más la MIR. No necesariamente todas las empresas pondrán este salario en enero, puede ir siendo durante al año. Para el salario mínimo ante el Seguro Social, todos tenemos que modificar el día 1 de enero. Todos. Adicional, los que están, pero adicional las empresas que tengan sus revisiones de contrato con sus sindicatos en los primeros meses del año, pues ahí tendrán que estar revisando el resto de los salarios. Pero los mínimos, por ley, sí tenemos que ajustarlos a partir del 1 de enero y mandar al Seguro Social nuestras modificaciones. Perfecto. Bueno, Carlos, un placer tenerte aquí en cabina y ojalá nos vuelvas a visitar pronto. Claro, con mucho gusto, Laura, por la invitación. Un placer haber estado aquí contigo y un saludo a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Muchísimas gracias, Carlos Villaseñor, presidente de la Coparmex Jalisco. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más. Esto es Cara a Cara. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3. ¿Y la economía para qué? Son las 9 de la mañana con 35 minutos y ahora hacemos un enlace vía telefónica con Paulina Contreras. Ella es analista financiera y académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, Laura, buen día. Con mucho gusto de poderte saludar y poder estar en este espacio contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias. Para aclararnos el por qué el dólar se ha disparado, por qué el precio del dólar se ha disparado. ¿Cuáles son las causas, motivos, razones o circunstancias? Pues son varias las razones, Laura. La realidad es que la semana pasada fue una semana complicada para la moneda mexicana porque, pues digamos que a mitad de semana se da a conocer esta noticia de que Arturo Herrera, quien había sido nominado por parte del presidente
a dirigir la Junta de Gobierno del Banco de México, pues se había, digamos, bajado esa nominación, es decir, el propio presidente había quitado la posibilidad de que fuera Arturo Herrera el gobernador del Banco de México, y no fue bien tomado por el mercado cambiario y en general por los inversionistas en torno a sus posiciones con la moneda mexicana, porque pues de alguna u otra manera es incertidumbre, digamos. Y ese fue, digamos, el primer episodio que tuvimos en la semana pasada. Es digamos, importante señalar que veníamos de una cotización al mayoreo alrededor de los 21 con 40 centavos, 21 con 50 máximo, pero pues este factor del miércoles pues detonó a que nos acercáramos hacia los 21.80, 21.90, prácticamente casi hasta los 22. Y pues bueno, después se dio también esta nueva opción por parte del presidente. Se anunció que sería Victoria Rodríguez la candidata a pues encabezar la Junta de Gobierno del Banco de México, y dadas, digamos, también las circunstancias y el contexto, digamos, de desconocimiento del perfil, digamos, en el medio, no significa que como tal no sea una mujer, digamos, preparada, pero quizá no la más conocida ni la más esperada por parte de los diferentes, digamos, ámbitos relacionados con la Junta de Gobierno y con el Banco de México en particular. Entonces, pues tampoco, digamos, que gustó al mercado, y eso pues continuó elevando el tipo de cambio a estos niveles más cercanos hacia los 22 pesos por dólar. Y pues para rematar, digamos, la semana, el viernes pasado, que fue un viernes muy complicado, no solo para nuestra moneda, sino en general para el mercado financiero global, pues de alguna u otra manera eso propició que se viera, digamos, muy, muy complicado el viernes a raíz de lo que sucedió con este anuncio de esta nueva variante del COVID. Entonces han sido varios elementos los que han ido presionando la moneda mexicana y que pues en realidad complican, digamos, la recuperación o la vuelta, digamos, del terreno que se perdió durante estos últimos días, Laura. Eso precisamente, esto va a complicar entonces la recuperación, y esto por consecuencia va a haber afectaciones en nuestra economía, o todavía podemos frenar un poco esto. Pues bueno, en general siempre el hecho de que el tipo de cambio pierda terreno, es decir, que cada vez se vuelva más caro el dólar, pues evidentemente presiona todo lo que tiene que ver con las importaciones, y por consecuencia, pues todos aquellos productos que son importados o que tienen algún componente importado, pues tienden hacia el encarecimiento. Además hay que, pues digamos, tener en cuenta que también el tema del tipo de cambio, pues tiene incidencia en el tema de la gasolina, porque pues la mayor parte de las gasolinas que consumimos en México son importadas. Por consiguiente, también es un elemento que permea hacia el precio de los combustibles en nuestro país. Entonces, por un lado, pues se verá, digamos, reflejado en este tema de los combustibles, y por el otro, pues también en productos que tengan relación con la importación. Y eso, pues evidentemente, se vuelve un factor adicional a la presión del nivel de precios que vive nuestra economía, pues ya desde hace varias quincenas. Entonces, en definitiva, pues sí es un fin de año complicado en materia de precios, y pues será incluso pues un arranque de año igual de complejo por este tipo de elementos, sobre todo lo que tiene que ver con el nivel de precios en nuestra economía. Pero hoy, pues bueno, se suma este elemento de la depreciación cambiaria, que pues todo parece indicar que por lo menos todavía algunas semanas estaremos en estos niveles cercanos a los 22 pesos por dólar. Dado lo que acabas de comentar, que iniciaremos el año bajo circunstancias complicadas en materia de economía, acabamos de platicar con Carlos Villaseñor, presidente de la Coparmex, sobre el el incremento hacia el salario mínimo. ¿Esto se podría haber afectado por esta situación del dólar? No, en realidad, bueno, el tema del incremento del salario mínimo, de entrada también hay que contextualizar que pues de alguna u otra manera ha sido un proceso que se ha buscado, digamos,
desligar un poco el tema del salario mínimo al resto de los precios de la economía, de ahí que desde hace algunos años ya tuviéramos esta unidad de medida y actualización para evitar que fuera justo un efecto inflacionario. Y además, pues también vale la pena reconocer que justo ha sido el sector empresarial el que ha sido el principal impulsor de este incremento al salario mínimo, en conjunto también pues recientemente con el gobierno federal. Entonces, es factible, digamos, en el sentido práctico, digamos, que se pueda realizar, porque además no es, digamos, la mayor parte de la población ocupada la que gana es un salario mínimo, pero pues también habrá que poner en contexto que esto, bueno, para algunas empresas pues habrá de ser una situación que pueda generar, digamos, cierta complicación en el sentido de pues que hoy los insumos en términos generales también pues se han encarecido, así como nosotros como consumidores vivimos una inflación o tenemos una medición de inflación, los productores también tienen una medición de índice de precios al productor y en general se ha mantenido por lo menos 5 puntos más arriba de lo que la inflación al consumidor. Entonces, pues de alguna u otra manera también ellos viven estas presiones de incrementos en los precios. Entonces, pues es, digamos, un elemento que a considerar. No obstante, pues puede ser, digamos, factible este incremento al salario mínimo sin generar, digamos, una mayor presión en términos generales a los precios de la economía. Ahora bien, esta nueva variante de COVID-19 no solamente afecta a México, está afectando a nivel mundial y esto también genera que las bolsas internacionales tengan variantes. ¿Cuáles serían las repercusiones generales de seguir en esta situación? Lo que pasa es que estamos todavía en un periodo, digamos, en el cual no nos hemos recuperado y hemos enfrentado, digamos, diversos problemas relacionados con la oferta a nivel global. Es decir, vemos todo este problema de los containers que están pues todavía sin poder ser movidos, digamos, temas relacionados con los chips y los microprocesadores que pues no se han logrado, digamos, producir en la cantidad necesaria y pues también incremento en los precios, por ejemplo, de los granos o de insumos, digamos, provenientes del campo que también a nivel global se han estado incrementando. Entonces, en realidad, la oferta a nivel global vive problemas importantes y no es, digamos que la situación económica que vivimos no es solo hoy el problema del lado de la demanda, es decir, no es que exista un bajo crecimiento económico a nivel global solo porque no estamos consumiendo, sino también porque no se está pues generando el nivel de producción que se requiere y en ese sentido también se vuelve, digamos, un doble golpe para la economía a nivel global. Por un lado, no hay el consumo suficiente, pero tampoco hay una producción, digamos, suficiente derivados de problemas en las cadenas de suministro. Entonces, en definitiva, digamos, vivimos una etapa en la cual pues el problema viene por ambos lados. Sin embargo, hay empresas que sí se han beneficiado con esta caída del dólar en nuestro país, ¿no? Sí, sobre todo aquellas que tienen, por ejemplo, ligados hacia la exportación, pues evidentemente eso les favorece porque pues sus productos están, digamos, valiendo más hacia el exterior porque pues justamente el tipo de cambio está cada vez el dólar se aprecia más o el peso se deprecia y eso quiere decir que cada dólar cuesta más y por consiguiente pues eso genera una ganancia, digamos, para quienes están ligados al tema de la exportación. Pues muchísimas gracias, Paulina Contreras, por este análisis y explicación del incremento al precio del dólar. A ti, Laura, siempre un gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias, hasta luego. Paulina Contreras, analista financiera y académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara. 3122-4200 es nuestro WhatsApp, a donde nos están reportando unos accidentes por acá que ya no se me andan perdiendo. Yo que los busco, se me pierden. A ver si de regreso lo encuentro y se los comento porque ya hay algunos accidentes. Aquí está David Estrella, nos dice que hay un atropellado en carretera Nogales frente al Rancho Contento, sentido hacia Puerto Vallarta. La carga de tráfico pues ya está presente. Vamos a la pausa. Cara en contexto. Nos van a presentar un informe. Me han estado
dando información, pero se le está dando un seguimiento. Son las 9 de la mañana con 47 minutos, estamos de regreso a Cara a Cara y te comento que en este momento, mira qué buen verso sin esfuerzo, vamos a platicar con Carlos Alonso Reynoso, él es doctor en salud pública y epidemiólogo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenos días, Laura, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tomar nuestra llamada para explicarnos quién es Omicron. Pues mira, el asunto es el siguiente, voy a tratar de ser lo más conciso posible, pero es mucha información. Uh-huh. La variante Omicron, anteriormente conocida como la variante B.1.1.529, es una variante detectada en Sudáfrica hace unos cuantos días, es de reciente descubrimiento. Los investigadores, epidemiólogos y expertos que descubrieron esta variante y que la hicieron pública y que notificaron a la comunidad científica internacional, la encontraron debido a la gran cantidad de casos que se están presentando en Sudáfrica. Rápidamente la Organización Mundial de la Salud hizo una reunión el viernes pasado en donde determinaron que esta variante, de acuerdo a las características que se conocen a la fecha, es una variante no de interés, sino de preocupación, y fue nombrada como Omicron, de acuerdo al alfabeto griego, como se ha estado haciendo con las demás variantes, uh-huh. Y se une a las demás variantes de preocupación que ya estaban que ya estaban teniendo seguimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud, que eran alfa, beta, gamma y delta. Okay. ¿Qué características tiene esta variante? Pues bueno, de momento sabemos que tiene una cualidad muy particular, que es la que nos está preocupando, y es la velocidad y la capacidad de propagación. Las demás variantes que ha habido han tardado cierto tiempo en convertirse en predominantes. Por ejemplo, la variante Delta, que es la variante predominante actualmente, en Sudáfrica, estas son cifras de Sudáfrica para ponerlos en contexto, tardó aproximadamente 100 días desde que surgió en ser la variante predominante. La variante Omicron pues ha tardado un par de semanas solamente. Entonces, si nosotros comparamos la velocidad en la que esta variante ha desplazado a las otras variantes y se ha convertido rápidamente en la variante de predominancia, pues nos llama mucho la atención. Si esto le aunamos la cantidad de casos que se están presentando y la RT o la tasa de reproducción que se ha incrementado en Sudáfrica, nos hace pensar que es una variante no solo que tenga una predominancia, sino que además tiene una alta contagiosidad. Carlos, eso es lo que sabemos. A ver, obviamente pues yo no tengo mucho conocimiento ni en ciencia ni en medicina y me surge una duda. ¿Cómo las van descubriendo? ¿Cómo se van dando cuenta de estas nuevas cepas? O sea, ¿ya una persona con síntomas o cómo es? Se hace una secuenciación, cuando se hace una prueba a los pacientes para confirmar si efectivamente están enfermos o no. En algunos casos, no en todos, se hace un muestreo selectivo, se hace una secuenciación genómica del virus que está infectando a la persona para determinar pues sus características, ¿no? Para determinar si tiene alguna mutación en comparación con las otras variantes ya conocidas y qué mutaciones tiene y qué características tienen estas mutaciones. De esa manera se van vaciando en una base de datos internacional de seguimiento, en donde se les van asignando los nombres y se les va haciendo pues este seguimiento que te estoy mencionando. Entonces no se hace de manera inmediata, pero muy curioso porque esta variante tiene ciertas cualidades que permiten secuenciarla de manera más sencilla. Es decir, se cree que puede detectarse con una prueba de PCR y no necesariamente con una secuenciación, que sería un estudio más complejo. Y esto es lo que está permitiendo que se detecten tan oportunamente y tan rápidamente los casos infectados por esta variante. Entonces, eso permite detectar que la variante pues ya no solo está en Sudáfrica, sino ya está prácticamente en todo el mundo y que pues cualquier contención por medio de cierre de fronteras ya no tiene ningún sentido. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas hasta el momento son prácticamente los mismos que los de la variante Delta. No se ha descrito una sintomatología distinta, sin embargo es muy pronto como para poder determinar
si esta variante es más letal, es más agresiva o presenta mayores complicaciones. Como apenas se acaba de detectar, todavía hace falta obtener más información y recabar más datos como para poder determinar si existe alguna variación. Pero nuevamente, ninguna variante se puede detectar clínicamente, es decir, no puedes hacer una diferencia y determinar exclusivamente por los síntomas si un paciente cuenta con tal variante o con otra variante. Eso se hace exclusivamente mediante estudios de secuenciación genómica. Si te parece, vamos a escuchar lo que comentó respecto a esta variante el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. De acuerdo. Nos van a presentar un informe. Me han estado dando información, pero se le está dando un seguimiento y se va a actuar, como siempre, con mucha responsabilidad, de modo que vamos a informar mañana, que es el martes que destinamos a la salud. No tenemos ese pronóstico. Sí, pensamos que nosotros hemos avanzado mucho en la vacunación y que seguimos vacunando. Bueno, se habla de vacunación y también se habla de que la vacuna Sputnik puede servir para esta nueva variante. ¿Es real o todavía está en estudios todo esto? No, es muy pronto para saberlo. De hecho, algunas de las mutaciones detectadas en esta variante sugieren que podría llegar a tener cierto escape inmunitario, es decir, que podría evadir de alguna manera el efecto de las vacunas e incluso de la inmunidad adquirida por el contagio. Todavía no se sabe con certeza, o sea, se tiene la hipótesis, de acuerdo a lo que se observa, de que esto podría suceder, pero tenemos que esperar a ver las cifras y los casos en el mundo real. Entonces, decir que tal vacuna o cuál vacuna es mejor para combatir esta variante, en este momento es un despropósito total. No hay ninguna evidencia que lo sustente, tampoco tenemos evidencia que sustente que las vacunas no van a funcionar. Estamos todavía a la espera de esto, entonces lo importante es no caer en pánico, pero tampoco no hacer nada. Quedarnos sentados esperando a ver qué es lo que va a suceder es una irresponsabilidad. Y en este sentido viene mi comentario que quiero hacer ahorita nada más de una manera muy breve en relación a las medidas que están tomando otros países. Restringir acceso de personas que vienen de otros países en este momento no tiene ninguna utilidad porque, como te decía en un principio, la variante ya se encuentra prácticamente en todo el mundo y es muy difícil evitar que se vaya a propagar debido a las características que ya conocemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por lo menos tener controles sanitarios. El país, México, no tiene ningún tipo de control sanitario para ingreso al país. Otros países piden pruebas PCR, pruebas de antígeno, certificados de vacunación, cuarentena, etcétera. México no pide absolutamente nada. Y eso es lo que me preocupa, porque como te digo, si bien cerrar fronteras no sirve, no hacer nada ciertamente me parece que es un riesgo. Entonces creo que las autoridades deben de contemplar cuáles van a ser las medidas que se tomen en proporción al riesgo inherente que tenemos frente a nosotros y de acuerdo a la evidencia científica que esté presente al momento. Pero eso tiene que ser ya, no hay que esperar. Mi recomendación sería que sí, que tendría que establecerse controles sanitarios porque somos de los únicos países en el mundo que no los tenemos. Y de hecho, durante el inicio de la pandemia tampoco fue muy difícil que viéramos que hubiera este tipo de controles. Y no estamos restringiéndole la entrada a nadie, simplemente estamos pidiendo, como otros países lo hacen, que las personas que vengan no estén contagiadas por el virus, o por lo menos tratar de evitar que lleguen personas contagiadas. Si tú no tienes ningún tipo de control, México va a ser utilizado como un país puente para evadir las restricciones de viaje, como ha sucedido en meses anteriores. Y esto es lo que representa el riesgo mayor del ingreso de no solo esta variante, sino otras variantes a nuestro país. Ahora bien, podemos entender, después de lo que estamos platicando contigo, ahorita la preocupación es la Omicron. Pero ¿qué pasa con las anteriores? ¿Seguimos con la misma expectativa o hay un control ya sobre ellas? ¿Cuál es la situación? En este momento, en México, Delta sigue siendo predominante, sigue siendo una variante de preocupación que tenemos que estar al pendiente de ella. Tenemos que seguir las mismas recomendaciones que hemos tenido siempre, que es el uso de cubrebocas, distanciamiento, ventilación en espacios cerrados, evitar tumultos y vacunación para evitar mayores riesgos. Eso sucede también con la variante Omicron,
pero eventualmente es probable que la variante Omicron sustituya a la variante Delta, y hasta que no conozcamos las características totales de esta variante, pues no sabremos realmente cómo podemos enfrentarla, pero mientras tanto podemos seguir haciendo lo que ha funcionado, que son las recomendaciones que te acabo de mencionar. Ahora bien, llega esta variante Omicron en tiempos muy complicados porque vienen las posadas, las fiestas, las reuniones familiares, los viajes, etcétera, etcétera. Entonces creo que aquí lo más importante es hacer conciencia todos los ciudadanos. Así es, en peor momento no podría llegar, y pues bueno, es importante que recordar que la pandemia no se ha acabado, que es una cuestión de responsabilidad y corresponsabilidad y que tenemos que ser solidarios. Sí, porque por ejemplo vimos este fin de semana tumultos y aglomeraciones festejando pues el triunfo de algunos equipos, ¿no? Entonces creo que ahí también es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos, no dejar todo a las autoridades, no dejar todo al gobierno o responsabilizarlos a todos. Claro. Debemos estar contentos por el triunfo del Atlas, pero hay que ser responsables con la celebración. O sea que le vas al Atlas. Así es. Con razón. Bueno, pues ahí está. Felicidades por haber triunfado tu equipo favorito. Muchas gracias, Laura. ¿Qué esperas para el siguiente partido? ¿Vamos igual? Ojalá que sí, contra Pumas podamos dar la sorpresa y llegar a la final. Ándale, pues. Pues ahí estamos. A ver si platicamos ya que gane el Atlas otra vez. Ok, estamos al pendiente. Muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego, pues nosotros ya nos vamos. Él es Carlos Alonso Reynoso, doctor en salud pública y ahora no me sale, epidemiólogo. Ahí va. Gracias, se quedan con Omar Machain en Zona de Conexión. Mañana el señor Machain estará en la FIL para que te prepares, para que tomes tu tiempo y vayas a verlo allá directamente en la FIL. Y quien estará hoy muy presente a las 12 del día, Laura Martínez Gamiño en la FIL. Vámonos.